Saludamos hasta ahora al presidente de la República, el doctor Iván Duque. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Presidente, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que está pasando y sobre lo que se está diciendo de Ecopetrol? A ver, Luis Carlos, yo creo que hay cosas que es muy importante tener en cuenta y permítanme, yo se las desagrego. Primero, Ecopetrol es una empresa que es patrimonio del pueblo colombiano, es un patrimonio de nuestra nación. Segundo, Ecopetrol desde hace ya más de una década viene teniendo una transformación corporativa que ha sido muy positiva. Entre ellas, es una empresa listada en la Bolsa de Nueva York y por lo tanto se tiene que regir por los más altos estándares también de gobierno corporativo, estándares y buenas prácticas internacionales, sistemas de reporte y por supuesto transparencia en toda la toma de decisiones. ¿Qué creo importante? Ecopetrol ha tenido en los últimos años, a pesar de esta difícil situación de la pandemia, unos resultados extraordinarios. El año 2021 cerró con el mejor balance financiero en la historia de la compañía. La compañía fue también adelantando inversiones estratégicas. Una de esas inversiones estratégicas es la capacidad que tiene hoy de producir un poco más de 50,000 barriles al día en Texas, en los Estados Unidos, en el Permian, en asocio con Occidental Petroleum. Y es una empresa también que ha ido haciendo una transformación estructural en cuanto a sus líneas estratégicas, porque la empresa hoy es la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales y está haciendo una gran apuesta también por el hidrógeno verde. Entonces yo creo que eso es importante. Y lo otro es que creo que se ha ido suscitando una controversia con relación al gobierno corporativo en cuanto a que la empresa, en teoría hay algunos que dicen que están atornillando a los miembros de su junta directiva para no poder ser reemplazados. Yo sobre eso quiero ser muy preciso, Luis Carlos. Primero, la empresa adoptó prácticas generales internacionales en empresas listadas en la Bolsa de Nueva York y adicionalmente todo gobierno como accionista mayoritario de la empresa tiene la posibilidad, si quisiera remover a todos los miembros de la Junta, de hacer una convocatoria, una asamblea extraordinaria o esperarse en la asamblea ordinaria, que es el mes de marzo del año 2023, y también hacer los cambios. Nosotros hicimos cambios en marzo del año 2019 y yo creo que fueron además muy bien manejados, muy bien conversados con los miembros de la Junta y se nombró una Junta que tiene una gran solvencia técnica, pero yo creo que es importante decir esto para despejar cualquier duda al respecto y creo también que es muy importante que el mundo entienda que los estándares que tiene hoy Ecopetrol se rigen por ser una empresa listada en la Bolsa de Nueva York. Señor presidente, con los buenos días. Se entiende, por supuesto, su preocupación por la empresa de Ecopetrol, que es la preocupación que comparten muchos colombianos. Pero uno dice, pues mejor dicho, uno no ve a una persona o una administración como la de Gustavo Petro trabajando con una junta directiva en la que está personas como Luis Echeverri, no por nada personal, sino digamos por lo que representa el señor Luis Echeverri frente al proyecto del petrismo. ¿Usted cree que el presidente electo y su nuevo director de Ecopetrol pueda trabajar con esa junta honestamente? Pues mire, Darcy, déjeme, yo le contesto de la siguiente manera. Si hay algo que creo que no es político, es la gestión de Ecopetrol. O sea, yo no veo esto en función de política. No lo hice como presidente. Nosotros, si usted se da cuenta quiénes fueron los integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, la Junta Directiva de Ecopetrol desde el comienzo, sí, tuvo el doctor Luis Guillermo Echeverri, que fue presidente de la Junta Directiva del Banco Interamericano de Desarrollo y decano de la misma, que tiene una larga trayectoria corporativa, que es una persona que tiene además grado en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, una trayectoria de más de 40 años, pero también estuvo el doctor Orlando Ayala, que fue vicepresidente mundial de Microsoft. Estaba el doctor Santiago Perdomo, presidente muchos años del Grupo Colpatria, el doctor Sergio Restrepo, el doctor Juan Emilio Posada también estuvo allí. Es decir, una junta de personas que están ahí por su solvencia técnica, el doctor Esteban Piedrahíta, que hoy es rector del ICESI, que fue director de Planeación Nacional. Es una junta que ha tenido además una vocación muy clara de trabajar por los intereses corporativos
de la compañía y por lo tanto el interés de los accionistas minoritarios y mayoritarios. Y obviamente todo gobierno pues puede también no solamente dar sus líneas prioritarias porque es el principal accionista de la compañía y puede, si así lo tuviera bien, hacer una asamblea extraordinaria. Ahora, en el caso nuestro, cuando yo llegué a la presidencia y existía esa posibilidad, yo siempre dije, no, hagamos una transición ordenada, hablemos con los miembros de la Junta. Yo hablé en su momento con el doctor Curi y los cambios se hicieron en la Asamblea Ordinaria de marzo del año 2019. Entonces, yo creo que es muy importante que la discusión sobre una empresa tan importante y que está listada en bolsa y que representa tanto en el mercado de divisas, tanto en materia impositiva, pues no debe estar circunscrita solamente a factores de carácter político o no debería estar suscrita a intereses de carácter político. Entonces, mi sugerencia en esto, y lo digo es pensando en la compañía, es que primero que todo miremos que las modificaciones que hizo la Junta, adoptada después de un proceso de consultoría, porque esto no fue que la Junta se sentó un día a tomar decisiones con respecto a las estructuras de gobierno corporativo, sino que se hizo una consultoría larga, extensa, y sugirió que la empresa diera ese paso frente a los mejores estándares internacionales. Así se hizo, pero no para atornillar a nadie, porque de nuevo la empresa tiene la posibilidad de que el próximo gobierno, como mayor accionista, pueda convocar o una asamblea extraordinaria o esperarse a la asamblea ordinaria del año entrante. Señor presidente, con los buenos días. Llamó mucho la atención el tono que usó Gustavo Petro para referirse a ese episodio. No nos reten. ¿Algún tipo de impresión le genera ese tono que usa el presidente electo? Pues yo le digo, William, yo no quiero mirar esto en tono pugnaz, porque yo no lo veo así. Nosotros estamos en un proceso de una transición ordenada, de una transición democrática y de una transición institucional. Yo le puedo hablar de cuáles fueron mis pautas para dirigir los intereses también de una empresa tan importante para Colombia. En primer lugar, sí, introdujimos nuevos miembros en la Junta Directiva, en una asamblea ordinaria, se presentaron las planchas, las hojas de vida, pero adicionalmente otra de las líneas que este gobierno mantuvo fue no cambiar la estructura gerencial de la compañía. El doctor Felipe Bayón fue elegido presidente de la empresa en el gobierno que me antecedió después de un largo proceso de selección con buscatalentos, y se escogió una persona, primero, que ya había llegado a la compañía y que venía dirigiendo la recuperación de la compañía después de la crisis de precios del 2014 y 2015, y es una persona con una gran solvencia, y lo primero que yo di como instrucción también a quienes fueran a entrar a la Junta es que se mantuviera la estabilidad en el equipo gerencial. Y si usted se da cuenta, no solamente ha sido el doctor Bayón, sino la gran mayoría de líneas de vicepresidencia de la empresa se han mantenido en gente técnica, profesional, y que siempre tenga también, al igual que la Junta, como interés principal todo lo que es la custodia fiduciaria de una compañía tan importante para nuestro país. Entonces, yo no voy a entrar en ningún tipo de controversia con el presidente electo. Yo lo que creo es que se ha armado de pronto por algunas personas una tormenta donde no la hay, porque, insisto, la empresa debe tener estabilidad, sea yo el presidente, sea Gustavo Petro, sea el que sea, porque es una empresa que representa patrimonio en nuestro país y se tiene que guiar por los estándares de gobierno corporativo de una empresa que está listada en bolsa. Cualquier mensaje, cualquier señal que no vaya en favor de la estabilidad de la compañía, pues se va a sentir rápidamente en la valoración de la acción en los mercados internacionales, y lo que menos queremos los colombianos es que en estos momentos ese patrimonio tan importante y del cual también son socios cientos de miles de colombianos pierda su valor por una mala interpretación de las reglas de gobierno corporativo, porque permiten hoy, si un gobierno quiere, hacer los reemplazos, lo de manera extraordinaria o de manera ordinaria. Y cualquiera de esas decisiones requiere un gran nivel de comunicación al mercado para que tenga la estabilidad en el valor de la compañía. Sí, señor presidente, le pregunta Santiago Ángel. Lo que pasa es que pues hay una transformación en la política pública en el programa de gobierno que es evidente, y es justamente sobre la transformación a energías limpias, y eso pues seguramente no lo ve el presidente electo en la representación de los actuales miembros de Junta, aunque cuenten con toda la experiencia académica y profesional. ¿No es igual un mal mensaje un poco que los actuales miembros se prorroguen ellos mismos su periodo? ¿No es imponerle miembros al nuevo gobierno que está
está pensando en una transformación de la política pública sobre Ecopetrol? A ver, varias cosas, Santiago. Primero, vamos a desagregar su pregunta en dos. Hablemos sobre la transición energética. El equipo de la Junta Directiva que está hoy y el equipo de gerencia son los que han hecho la transición energética de Ecopetrol. Ecopetrol hoy es la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales. Solamente Ecopetrol puede tener muy pronto 400 megavatios de capacidad instalada en materia de energía solar. Y es justamente también el equipo gerencial y el equipo de junta directiva que hay hoy los que dieron el paso para que Ecopetrol tuviera el primer electrolizador en Colombia con miras a la producción de hidrógeno verde. Y adicionalmente es justamente ese equipo gerencial y esa junta directiva los que han dado pasos para que Ecopetrol hoy tenga pilotos de generación de energía geotérmica con el agua que hace parte de los procesos de producción en el departamento del Meta, y también es la que ha estado trabajando en temas de biomasa y es la que ha estado liderando un proceso donde la empresa hoy es líder en la siembra de árboles y en materia también de conservación. Y no solamente eso, una empresa como Zenit, que hace parte del grupo Ecopetrol, es una empresa pública que hoy ya es carbono neutral. Entonces, ese proceso ya se empezó. Segundo, la junta directiva no se está atornillando a nada. La junta directiva convocó a una consultoría que duró varios meses mirando los estándares internacionales en materia de gobierno corporativo y en empresas listadas públicamente, y se tomaron unas decisiones que fueron sometidas a decisión de la Asamblea, y la Asamblea lo consideró un alto estándar. Y de nuevo, como lo he dicho ya varias veces, el próximo gobierno está en su libertad, si quisiera remover a los miembros de la Junta, de hacerlo por la vía de una Asamblea extraordinaria o esperarse a la Asamblea Ordinaria del mes de marzo del año 2023. Todas y cualquier decisión que se tome, creo yo, debe estar siempre orientada a que no afecte el valor de la acción y, por el contrario, consolide el valor que tiene para Colombia la empresa. Señor presidente, lo saluda Fernando Quijano. La acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia ha caído 15%, más o menos ha pasado de 2.720 a 2.295 más o menos, y el ADR está más o menos en $9.08. Ha estado estable. Incluso ayer pensamos, porque el presidente electo nos responde a una nota que hace el diario La República sobre el respeto por los gobiernos corporativos y esos compromisos que ha adquirido Colombia con la OCDE, y obviamente al cotizar su ADR, como usted lo ha dicho en Wall Street, pues le hace que se respete los gobiernos corporativos. El presidente electo sale a decir: no nos reten. En este ambiente, usted lo ha repetido en 2 ocasiones, señor presidente, y está en manos de una asamblea extraordinaria. Si esa asamblea extraordinaria le da por cambiar lo que la junta directiva actual hizo, pues simplemente le van a dar otra vocación a Ecopetrol, a acentuar lo de los renovables, a acentuar lo de la transición, y seguramente con ayuda de la USO, después de esa asamblea extraordinaria que será en pocas semanas, en 8 semanas, 6 semanas, seguramente cuando se haya nombrado un nuevo presidente de Ecopetrol, pues nos enfrentamos a un nuevo Ecopetrol, porque simplemente el dueño de Ecopetrol es el Estado, y el Estado en este momento lo representa el presidente electo. ¿Ve una situación turbia en todo este ambiente para lo que se le viene a Ecopetrol, señor presidente? A ver, Fernando, yo creo que la pregunta es muy importante y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que las transiciones energéticas hay que hacerlas, hay que acelerarlas, pero son transiciones. Ecopetrol es la empresa quizás más importante que tiene nuestro país en cabeza de la mayoría accionaria del Estado. Y simplemente para que tengamos en cuenta lo que pasa con el sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos, gústenos o no nos guste, es un sector que representa más del 40% de las exportaciones de nuestro país. El sector de hidrocarburos, gústenos o no nos guste, es alrededor del 40% de la inversión extranjera directa en Colombia. Es el mayor generador de ingresos tributarios en un solo sector y adicionalmente representa más del 30% del mercado de divisas. Entonces, hoy Colombia está produciendo aproximadamente cerca de 900.000 barriles día, de los cuales más del 55% se está exportando. Nosotros no utilizamos hidrocarburos
para crear energía eléctrica en Colombia, y fuera de eso, el sector en términos de emisiones de gases de efecto invernadero está muy por debajo del promedio mundial y el promedio regional. Eso nos permite a nosotros entender que hay una convivencia entre los hidrocarburos y renovables no convencionales. Pero yo creo que el mensaje de fondo también, Fernando, es que claro, los gobiernos pueden hacer los cambios y los deben hacer, pero los mercados también, los mercados no son tontos, los mercados saben leer el peso económico que tiene un sector, y si el sector tiene incertidumbre, pues esa incertidumbre se va a traducir en que va a verse representado en el mercado de divisas y se puede ver también representado en salidas de inversionistas de portafolio que han invertido en las acciones de Ecopetrol o en empresas del sector. Entonces, yo creo que hoy el mensaje más de fondo es, por un lado, que las decisiones, todas, se pueden tomar dentro del gobierno corporativo existente, sea asamblea extraordinaria o ordinaria. Y lo otro es entender que el sector no se puede apagar, que el sector tiene que hacer una transición, porque se lo resumo en una frase, ese sector lo que hace es utilizar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo, y no podríamos haber hecho en Colombia todo lo que se ha hecho socialmente en términos de ingresos solidarios, protección de los más vulnerables en las últimas décadas, si no hubiéramos tenido estos ingresos importantes derivados de la buena gestión de Ecopetrol. Presidente, dos temas, aprovechando esta generosa conversación con usted. El primero, estoy viendo aquí unos datos durísimos. La inflación en Estados Unidos acaba de llegar a su más alto nivel en 40 años, inflación del 9,1% en junio. Esto va a significar muy probablemente, no quiero utilizar la palabra indefectiblemente, pero sí es así, una escalada del dólar. Aquí hay un factor internacional y hay un factor nacional, como siempre, como ocurre en todos los países. Presidente, ¿qué está pasando con el dólar a sus ojos en Colombia? ¿Por qué la devaluación del peso es más fuerte comparativamente en Colombia que en muchos o la mayoría de los países parecidos al nuestro? Yo creo, Luis Carlos, que hay dos interpretaciones. La primera, la interpretación internacional, los temores de una recesión en los Estados Unidos, por supuesto, han llevado a que muchos inversionistas de portafolio institucionales se empiecen a mover hacia unos activos un poco más seguros o más estables o con mejor perspectiva, y eso se ve reflejado en la paridad que hay entre el dólar y el euro, por decir algo. Eso en lo que tiene que ver con los mercados globales. Sí. Estamos viendo que la economía de Estados Unidos, las perspectivas de crecimiento han cambiado a la baja, pero la inflación sigue alta, y lo más seguro es que si Estados Unidos llegase a entrar en una recesión en los próximos meses, será una recesión con una inflación alta, es decir, con una recesión donde vamos a tener tasas de interés subiendo en los Estados Unidos. Y eso, en cuanto a mercados emergentes como el nuestro, pues seguramente hay muchas personas que ante factores de incertidumbre, mensajes de adaptación y demás, pues las personas van a tratar de moverse también hacia activos que sean mucho más seguros y menos volátiles. Entonces yo creo que en el caso particular de Colombia, esas circunstancias internacionales inciden, pero también yo creo que hay un factor incertidumbre, y hay un factor incertidumbre con respecto a qué va a pasar con el sector que más divisas mueve, hay un factor de incertidumbre sobre qué va a pasar en la tributación corporativa, si va a haber cambios en las reglas de juego, hay también una incertidumbre con respecto a qué va a pasar con los inversionistas institucionales, llámese los fondos de pensiones, y si va a cambiar la estructura del sistema de ahorro individual, etcétera. Esos factores de incertidumbre hacen que las personas traten de buscar activos seguros, y en el caso de Colombia pues se ha visto muchísimo más elevado que otros países de la región, y voy a decir, el segundo país donde se está viendo esto es el caso de Chile, donde es la segunda más alta tal vez de las devaluaciones, no tan alta en este momento como la colombiana, pero sí también con un factor de incertidumbre grande por la decisión que será decidida con respecto a la reforma constitucional. Y ahora, usted habla de una palabra que es clave acá, incertidumbre. Presidente, estas declaraciones de Gustavo Petro, el no me reten, ¿generan incertidumbre? Luis Carlos, yo quiero ser siempre muy prudente en este momento de transición. No creo que me corresponda a mí entrar en una pugnacidad alguna con el presidente electo. Yo lo que creo es que... Habla bien de usted de eso, ¿ah? El punto central es que en este momento tenemos que cuidar un activo de Colombia. Ecopetrol es un activo de Colombia, no es un activo de Iván Duque, ni un activo de Gustavo Petro, ni un activo de un partido, ni un activo de una coalición, es un activo de una nación.
Y yo creo que la mejor manera para proteger el valor distintivo es guiarse por las reglas de juego del gobierno corporativo. ¿Que un gobierno tiene la posibilidad de cambiar los estatutos? Claro que lo puede cambiar. ¿Que el gobierno puede cambiar la composición de la Junta? Claro que la puede cambiar. Y la puede cambiar por la vía extraordinaria o por la vía ordinaria, pero siempre buscando que los nombres que estén allí, que las personas que quieran ellos que los representen allí, pues sean personas que también solamente le transmitan un buen mensaje a los accionistas que tenemos en Colombia y fuera del país, sino también a los mercados, porque estamos hablando, y usted lo conoce bien porque usted es un experto en estas materias, de una empresa que está listada en la Bolsa de Nueva York. Y cualquier cambio tiene que ser un cambio explicado, bien justificado, para que no afecte el valor del activo más valioso que tenemos los colombianos. Sé que se tiene que ir, sé que está partiendo hacia la ciudad de Miami para un evento importantísimo en Concordia o con el grupo Concordia, donde se va a ver con varios destacados líderes de la región, pero no quiero despedirlo, presidente, sin que nos hable del escándalo de las OCAD, del escándalo de los dineros de la paz, de estas investigaciones que han emanado de diferentes medios de comunicación en las cuales se asevera que en el país se han perdido cerca de 500.000 millones de pesos de dineros destinados a los proyectos de paz, que están vinculados, como usted lo conoce muy bien, con versiones de algunos alcaldes locales y también con versiones sobre incluso el que es ahora una de las personas más destacadas dentro del ramillete para ser Contralor de la República, de haberse hecho millonarios con esos dineros, presidente. Es un escándalo muy duro a la salida de su gobierno. ¿Qué tiene que decir al respecto, presidente? Permítame, Luis Carlos, hablar sobre el tema de la siguiente manera. Primero, ¿cuándo nacen los OCADs, los órganos colegiados de administración y decisión? Esos OCADs surgieron con la reforma al Sistema Nacional de Regalías que se hizo en el año 2011. Es decir, prácticamente desde 7 años antes de que yo llegara a la presidencia de la República, ya existían los organismos colegiados de administración y decisión. Esos organismos, ¿qué tienen de particular? Número uno, que todos los procesos de proyectos, todos desde entonces, tienen una revisión técnica por parte de los ministerios del ramo, una valoración de requisitos por parte del Departamento Nacional de Planeación y después se someten a votación de ese órgano colegiado, donde había votos del gobierno y votos de los gobernadores y votos de los alcaldes. En nuestro gobierno hicimos una modificación al Sistema General de Regalías para tratar de reducir el número de los OCADs, mejorar su transparencia y en ese sentido en particular no solamente se le dio cabida a que la Contraloría ejerciera un control concomitante, sino que también fuera cada vez más público y fuera cada vez más escrutable el proceso de toma de decisión. Y así se hizo desde el año 2019, tanto así que los ministerios tenían que aprobar técnicamente si los proyectos tenían las condiciones, después tenía que hacerse una valoración de requisitos por parte del Departamento Nacional de Planeación y después se sometía a una votación donde había gobernador, alcalde y el alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Entonces, tantas instancias y tantos filtros son una prenda de garantía, pero además fueron todas actas públicas y tuvieron además registros que están en video. ¿Y qué quiero destacar? Que cuando surgieron estas versiones, yo le pregunté al doctor Emilio Archila, ya después de que había salido del cargo, porque nunca lo dentro del cargo, dije, doctor Archila, ¿usted vio algo? ¿Tiene alguna prueba? ¿Vio alguna alerta? Y me dijo, no la tengo. Y me dijo, a mí me llegaron unas denuncias anónimas y lo que le corresponde al funcionario es darle traslado a los organismos de control. A hoy, Luis Carlos, nosotros no tenemos ninguna prueba de que haya ahí un acto de corrupción. Se ha hablado de que había peajes para que un proyecto llegara. Bueno, pero la pregunta es, supuestamente había el peaje, el que pasaba por el peaje era el que decidía. No, Planeación Nacional no votaba la Contraloría. Votaba gobernador, alcalde y el doctor Archila, y el doctor Archila no solamente es una persona transparente, honesta, con todas las condiciones morales y técnicas, sino que además hizo un proceso muy riguroso de escrutar cada uno de estos temas. Sí. Y lo que hizo públicamente, y permítame decirlo, cualquier prueba, y le hemos pedido, si hay alguien que haya
pedido dinero o que haya estado en un acto de corrupción, seré el primero no solamente en denunciarlo, sino en pedir que se aplique toda la fuerza de la ley. Pero a hoy, Luis Carlos, no existe, por lo menos de parte nuestra, una prueba sobre esa denuncia de haber pagado peajes. Sí. Y con respecto a las especulaciones que se puede hacer con respecto a patrimonios de funcionarios, pues esos funcionarios tienen que dar todas las explicaciones, porque el que nada debe, nada teme. Sí, señor presidente, hoy usted entonces mete las manos en el fuego por Luis Alberto Rodríguez, por ejemplo, exdirector de planeación, por el doctor Archila. Mire, Darcy, yo se lo quiero decir de una forma muy clara. El doctor Emilio Archila estaba en las instancias de decisión. Él era el que votaba. Él dirigía la convocatoria pública y toda la transparencia. El doctor Emilio Archila no solamente es un hombre transparente y honesto, sino es un hombre comprometido con sacar adelante todas estas inversiones para la paz de los municipios PEDET, que por cierto quiero decirle una cosa. La razón por la cual se aceleró la aprobación de esos proyectos fue porque en el Congreso de la República se hizo además una proposición que la firmaron además varios miembros de la oposición para que se pudiera acelerar esa inversión en esos municipios que históricamente han sido afectados por la violencia y por la pobreza. Y se hizo todo ese proceso. Y el voto del doctor era 1 de 3. Y Planeación Nacional no votaba. Es que Planeación Nacional... Pero sí daba el visto bueno, digamos, el visto de planeación era fundamental, presidente. Darcy, permítame terminar. El director de Planeación Nacional no participa de los OCATs, no está allí, no vota. Planeación Nacional hace una revisión de requisitos técnicos y los proyectos tienen que ser proyectos que están inscritos y que también requieren el visto bueno del sector. Yo no puedo decirle hoy nada distinto a que si existe una prueba, esa prueba conduzca a una investigación y a una sanción si es que... Pero también te lo digo con mucha claridad, hoy nosotros como gobierno no tenemos ninguna prueba que nos permita decir que ahí hubo coimas por peajes en alguna de las... Presidente. Fuera de esto, en la decisión no participan ni la Contraloría ni el Departamento Nacional de Planeación. Señor presidente, ¿usted sigue respaldando el nombre de Luis Alberto Rodríguez como candidato a la Contraloría? Mire, Fernando, qué bueno que usted me haga esa pregunta. Es que el gobierno no tiene candidatos. Es que yo quiero dejarle eso claro a usted y al país. Hace 4 años, cuando yo llegué a la presidencia, decían que el candidato del presidente, y públicamente dije, no tengo candidatos. Ahí ya se ha surtido un proceso. Hay unas listas que pasaron de una valoración técnica, universitaria, con exámenes y demás. Y los que están allí en la lista que en ese momento seleccionó el Congreso fueron los que se sometieron a votación. Entonces, para mí es muy importante que quede claro ante ustedes y ante el país que nosotros no estamos promoviendo candidaturas, ni yo ni mi gobierno. Que el doctor Luis Alberto Rodríguez está en esa lista. Sí, el doctor Luis Alberto Rodríguez es una persona bien formada, capacitada, gran economista, una persona que se ha desempeñado también como viceministro de Hacienda, es muy reconocido en el ambiente técnico de Colombia, pero hay 9 más y de los 9 creo que conozco a muy pocos. Entonces, que el Congreso tome una decisión y el Congreso tiene que actuar con todas sus prerrogativas, con todos sus procedimientos y que lo hagan además con toda la claridad y con toda la transparencia. Pero quiero dejarle claro que más allá del respeto técnico que yo siento por el doctor Luis Alberto Rodríguez, por haber valorado su trabajo dentro del gobierno, el gobierno mío no tiene un candidato, ni estamos en este momento haciendo campaña por ningún candidato a la Contraloría General de la Nación. Esa es una que cae sobre el Congreso y esperamos que el Congreso decida cómo se surtirá ese proceso. Y nos queda muy claro, presidente, con la vehemencia que ha manifestado que el gobierno no tiene candidato. Una última pregunta, presidente. Sé que lo están jalando para el otro lado. Usted, como los colombianos, hemos visto los videos de la vivienda del señor Rodríguez. La construcción que tiene. Hemos visto las imágenes que hay en Instagram de los lujos que se da él y su esposa. Generan muchas dudas, presidente. ¿Usted tiene dudas hoy viendo lo que está viendo igual que el resto de colombianos? Mire, Luis Carlos, yo siempre a lo largo de mi vida he tenido una pauta y es yo no opino de la honra de las demás personas
Y yo parto de la base, primero, siempre, no solamente de la buena fe, sino de la honestidad de las personas. Sí. Mal haría yo en darle Sí. opiniones a una casa que no conozco, que no he visitado. Mal haría yo darle opiniones si no conozco en qué momento se compraron los predios, cómo se hizo la construcción, cuántos créditos hay, cómo lo hicieron. Doctor Luis Alberto Rodríguez, en las conversaciones que yo siempre he tenido con él, y se lo he dicho siempre a todos mis funcionarios, a la más mínima pregunta con respecto a la honorabilidad, uno tiene que salir y tiene que mostrar con mucha claridad quién es uno. Yo lo conocí a él como una persona no solamente de grandes condiciones técnicas, sino también como un gran profesional. Y no tengo la menor duda de que si usted o cualquier persona le requiere para que explique su patrimonio, él lo hará. Porque creo que, sobre todo cuando uno aspira a cargos de alta figuración nacional, pues uno con más razón tiene que disipar cualquier duda. Y no tengo el menor reparo en decirle que no tengo duda alguna de que él estará en las condiciones de explicar cualquier pregunta que ustedes le hagan. Y presidente, a usted muchísimas gracias por darnos estas explicaciones, estas noticias tan importantes de Ecopetrol, por enfrentar cada una de las preguntas que le hemos hecho en esta emisora, no solamente en esta oportunidad, sino en diferentes oportunidades donde hemos a veces estado de acuerdo, muchas veces tenían en desacuerdo, pero siempre respetando nuestros puntos de vista, y nosotros como periodistas admirando y recibiendo su transparencia en este tipo de respuestas y en este tipo de situaciones donde usted no le saca el cuerpo a responder estas preguntas. Entre más amistad, más claridad, y eso usted siempre lo ha tenido como número uno de sus preceptos en esta relación con la prensa y con nosotros. Muchas gracias, presidente, muy amable. Carlos, un buen día para usted, para sus compañeros y toda la audiencia.